ante panorama tan complejo como el que tenemos hoy, recurrimos a uno de los grandes expertos en diplomacia, por supuesto, presidente fundador de Comexim y embajador eminente de nuestro país, Andrés Rosenthal. Embajador, bienvenido. Muchas gracias, Leonardo. Gusto de estar nuevamente contigo y tu audiencia. El gusto es todo nuestro. Complicadísimo el tablero. ¿Por dónde empezamos, embajador? Pues sí, en efecto, complicadísimo, más que un juego de ajedrez. Pues yo creo que lo mejor sería hablar de lo que estamos, de hecho, todos esperando en estas horas o días que vienen, y es si Estados Unidos se va a unir de alguna manera al conflicto directamente entre Israel y Irán. Ya el presidente Trump ha hecho varias amenazas, ha dicho que lo está considerando, que todavía no ha tomado una decisión, pero sabemos que para que se cumpla lo que tanto Estados Unidos como Israel han dicho, necesitan para acabar con el programa nuclear, ya sea para fines pacíficos o para fines bélicos de Irán, necesitan destruir todas las instalaciones que tiene Irán para enriquecimiento de Uranio. uranio, y eso requiere, como lo han dicho los expertos en estos temas, el uso de bombas especiales que penetran por lo menos 100 o 200 metros abajo de la tierra, y esos solo los tiene Estados Unidos, y solo tiene Estados Unidos los aviones bombardeos B-2 que necesitan para llevarlos. Sí. Yo creo que ese es el tema. Estamos pues un poco todos a la expectativa. Es de noche allá, y es evidentemente la hora en que generalmente se han estado mandando los misiles y los drones entre Israel y Irán y viceversa, para hacerlo bajo cubierta de la oscuridad. Ya, naturalmente Israel tiene pues su domo y es muy resistente a los ataques que eventualmente podría tener Irán, pero si efectivamente entran los Estados Unidos a esta guerra, que parece Trump presurosísimo de decir, a ver, yo soy la punta de lanza ahora, en este caso de la operación, pues entraríamos en una etapa de inestabilidad en donde el terrorismo volvería, o la amenaza terrorista, embajador, volvería pues a Occidente y a, por supuesto, el planeta completo. Y sí, y además, Leonardo, creo que esto estallaría un conflicto más amplio en Medio Oriente, porque presumiblemente Irán, si es que Estados Unidos interviene directamente, Irán ha dicho que ellos van a atacar algunas de las bases aéreas que tiene Estados Unidos en la zona, o barcos u otros blancos de los Estados Unidos. No sé si ellos tengan la posibilidad de hacerlo, porque parecería que sus pertrechos y su eh, poderío militar ya pues, ha sido mermado a lo largo de estos últimos días, pero también a lo largo del conflicto que tuvieron Israel y Irán hace algunos años. Entonces, sí, es un momento muy peligroso, evidentemente. Yo no creo en el tema de la Tercera Guerra Mundial, pero sí pienso que puede ser, si es que Estados Unidos decide intervenir directamente, sí representa un hito bastante peligroso. Hay que acordarse también que Trump, en su campaña y en su elección, una de las cosas que le dio popularidad y eventualmente el poder tener un segundo periodo al frente del gobierno de los Estados Unidos fue su promesa de que Estados Unidos nunca volvería a intervenir en guerras ajenas. Mm.
Oiga, y la historia pues no se repite, pero a veces rima, ¿no? Bush tuvo pues literalmente su política exterior atascada por Irak, Obama le tocó lidiar con Siria, a Biden le tocó salir de manera ignominiosa de Afganistán, ahora pensar en volver a un conflicto que recuerda pues la época de Carter es como riesgosísimo para los Estados Unidos. Sin duda. Y no hay que olvidar el conflicto entre Ucrania y Rusia, Mm. que también, aunque ahí no creo que se considere a corto plazo una intervención americana directa, pero también hay que pensar que Estados Unidos hasta ahora ha estado armando a Ucrania en contra de Rusia. Hay mucha presión sobre el presidente Trump de parte de los europeos, sobre todo de aumentar las sanciones económicas contra Rusia. Entonces, pues el que se sienta en la Casa Blanca tiene una serie de presiones enormes que están sobre de él respecto de qué hacer, sobre todo en este caso, porque representaría una decisión indudablemente polémica, tanto dentro de Estados Unidos como fuera. Yeah. Hay que también recordar que hay quienes dicen y insisten en que una declaración o un ingreso a la guerra entre Irán e Israel requeriría una aprobación directa por parte del Senado, como establece la Constitución americana, pero hay otros que dicen que ante una emergencia tan directa como la que presumen los israelíes, sobre todo, de que Irán está a punto de fabricar una bomba nuclear, la Casa Blanca tendría por lo menos la posibilidad de esquivar ese requisito. Sí, así están las cosas. Y bueno, pues seguimos efectivamente con esa incertidumbre. Decía yo que la amenaza terrorista se reactiva. Lo que está claro es que los precios del petróleo también tienen todos bueno, han tenido un incremento en estos tiempos. De la reunión de Canadá, ¿saca usted algo en claro, eminente? Pues yo creo que, como siempre, las cumbres siempre pueden ser desviadas de su agenda original por lo que sucede en el entorno global. Y no fue este caso una excepción. Evidentemente, el hecho de que Trump se sale, regresa a Washington, yo creo que en parte por la crisis en Medio Oriente, pero también porque a él no le gustan los encuentros multilaterales. Él es un bilateralista, es un transaccionalista, quiere resultados directos al hablar con países individualmente y las reuniones multilaterales no le simpatizan. Hay que acordarse que en su primer periodo, cuando Canadá fue anfitrión del G7 en Charleroi, también Trump se marchó antes de tiempo, hablando mal del primer ministro de entonces, Trudeau, y no queriendo firmar el comunicado final. En esta ocasión, el primer ministro Carney de Canadá, el anfitrión, decidió prescindir de un comunicado final global y se limitó a que hubieran algunos acuerdos, diría yo, menores sobre temas de medio ambiente, sobre temas de semiconductores. Quizá el único resultado, digamos, concreto que vimos fue el acuerdo entre Estados Unidos y Reino Unido, un acuerdo comercial donde Reino Unido recibió algunas decisiones favorables de parte de Estados Unidos en materia de aranceles. Pero Sí. por lo demás fue una reunión, creo yo, de poca monta y evidentemente, pues México y la presidenta Sheinbaum perdió una oportunidad, no por culpa de ella, evidentemente, ni de México, pero sí se perdió una oportunidad de una reunión con el presidente Trump en un país neutral, un tercer país, lo cual evitaría esta situación que vimos con el presidente de Ucrania o con el presidente de Sudáfrica,
donde los encuentros en la oficina oval de la Casa Blanca suelen terminar mal. Terminar mal, sí. Hoy la presidenta habló de un posible acuerdo global con los Estados Unidos. No sé bien qué puede significar eso y es lo que ella planteó, que incluiría migración, incluiría seguridad y también temas económicos. Sí, yo tampoco, francamente, entiendo exactamente qué es lo que quiso o qué es lo que quiere con esto. Canadá había anunciado hace unas semanas ya de que estaba empezando a negociar directamente con Estados Unidos un acuerdo global económico y político. Yo tengo la impresión de que lo que presentó o lo que dijo la presidenta Sheinbaum, que presentó cuando habló con Trump por teléfono, era la idea de una cosa similar. Y la idea ahí es quizás complementar el TEMEC, el acuerdo que tenemos económico y comercial, con un acuerdo de seguridad. Ya. Cuando ocurrió el 9 de septiembre, el 11 de septiembre, perdón, y como derribaron las torres gemelas en Nueva York, México, su canciller de entonces, un servidor, fuimos a Washington para presentarle al entonces primer ministro de Canadá, en una reunión en la Embajada de México, eh, una propuesta Que era Jean de un Chrétien. perímetro. Embajador, me va a sonar la campana. ¿Me aguanta que pasemos el corte y acabamos la conversación? Con mucho gusto. Volvemos. Conversación con el embajador eminente Andrés Rosenthal, nos platicaba que fueron efectivamente a ver al primer ministro de Canadá, me parece recordar que era Jean Chrétien, en aquel momento el canciller Castañeda y usted. Así es, Leonardo. Fue con el entonces canciller, no primer Ah, ministro canciller. canadiense, John Manley, para proponerle una idea novedosa de que México y Canadá le propusieran a Estados Unidos como un gesto de solidaridad después de lo del 11 de septiembre de 2001, un perímetro de seguridad que cubriera toda América del Norte. Es decir, un perímetro donde estaría desde la parte del Ártico hasta la frontera de México con Guatemala y Belice. Los canadienses en ese momento dijeron que no les interesaba, que porque ellos tenían una relación muy especial, diferente con Estados Unidos que nosotros, que pues eran miembros de la OTAN, tenían El este NORAD y sistema todos estos, ¿no? de NORAD, Ujú. etcétera, y dijeron que no. Ahora parece que los canadienses, dado el trato que han recibido bastante despectivo de parte del señor presidente Trump, están interesados en un acuerdo global donde se incluya un perímetro de seguridad con Estados Unidos. Y yo creo que la presidenta Sheinbaum recogió un poco esa idea, quizás después de hablar con el primer ministro Carney, y eso es a lo que creo que se refirió. A mí me parece bien. Hemos hablado aquí con varios expertos, sobre todo con Eduardo Guerrero, de la idea de complementar el TEMEC, el Acuerdo Trilateral Comercial y de Inversión, con un acuerdo trilateral de seguridad. Y yo creo que eso tiene para Trump un atractivo y debería tener un atractivo también para México de que esto se haga en el contexto trilateral y no necesariamente en un contexto bilateral con Estados Unidos, donde generalmente no nos va tan bien como cuando estamos los tres países juntos. Sí, sí. Interesante porque sí hemos tenido en acuerdos de seguridad acuerdos, digamos, limitados a una administración, ¿no? La iniciativa Mérida, ahora tuvimos el entendimiento bicentenario, pero son como paraguas que no tienen, digamos, la fuerza que podría tener un acuerdo global, donde, bueno, muchos intereses se conjugan. También metió lo migratorio la presidenta, dice que incluye a familias mexicanas. No sé si se resucita, ya que hablamos de esa época, embajador, en la enchilada completa. Pues yo creo que debería Deberíamos arriesgar indudablemente. más, ¿no? En ese frente.
Pues sí, porque finalmente la enchilada completa consistió en que a cambio de que México tomara una serie de medidas, que por cierto ya ha tomado, muchas de ellas, tanto durante el sexenio del presidente López Obrador como en los primeros meses del gobierno de la señora Sheinbaum, medidas para reforzar la frontera sur, medidas para impedir el paso de migrantes hacia la frontera con Estados Unidos, etcétera. Y no hemos recibido hasta ahora nada a cambio. Mm. Y yo creo que la idea de la enchilada completa de mi hermano Jorge Castañeda era precisamente tener un quid pro quo donde nosotros recibiríamos a cambio de todo esto una serie de cosas, no se especificaron muchas de ellas, pero en parte el compartir el costo que está teniendo para México y esta política de darle a Estados Unidos lo que ha pedido y lo que quiere en materia migratoria. Pues así estamos. Embajador, como siempre, agradecido con usted. El agradecido soy yo, Leonardo. Que tengas buenas Gran noches. abrazo, Andrés Rosenthal, presidente fundador de Comexio y para fortuna nuestra, conversando sobre estos temas.